Entonces, hoy día vamos a empezar con un sistema operativo que es bastante utilizado en la parte de ethical hacking, en el tema de seguridad informática, muy usado para ciberseguridad, ¿no? Que vendría a ser justamente Linux. Bien, qué es más o menos cómo está organizada la sesión? Vamos a trabajar primero la parte de una descripción general de Linux, más o menos tener una idea de cuáles son las características de Linux como sistema operativo, cuáles son las características que lo hacen importante para ciberseguridad, ¿no? Y luego de eso vamos viendo un poco la estructura misma de Linux en lo que se refiere al sistema de ficheros. De ahí pasamos a ver la parte de administración, es decir, un poco el ingreso de comandos, ¿verdad? Linux está muy orientado al ingreso de comandos, a diferencia de Windows, en el que el trabajo se hace principalmente por ventanas, ¿no? En este caso no, en este caso se orienta mucho a la parte de shell, ¿bien? A la parte de gestión de comandos. Bien, entonces eso por un lado. Ahora, luego de eso terminamos viendo algunos detalles acerca de las características de los equipos en Linux, host de Linux, ¿no? Y serían más o menos tres capítulos que tiene nuestra sesión de hoy día, ¿ya? De esta noche. Bien, entonces empezando con el tema de la descripción general de Linux, ¿no? En qué consiste nuestro sistema operativo, vamos a dar algunas generalidades en relación a sus orígenes, ¿no? En principio, Linux es un sistema operativo, como ahí tenemos bien definido, es un sistema operativo de código abierto. Cuando hablamos de un sistema operativo de código abierto, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Bueno, en principio a un sistema operativo en el cual se conoce las líneas de código, se conoce cómo está desarrollado, cómo está estructurado, ¿no? Y este sistema operativo aparece justamente en 1991. ¿Bien? Ahora, si bien es cierto, en 1991 tenemos por primera vez noticias acerca de Linux, el creador de Linux, por decirlo así, Linus Torvald, ¿no? Él es el que realmente se encargó del desarrollo de la parte más difícil de un sistema operativo, que viene a ser el kernel o el núcleo del sistema operativo. ¿Bien? Entonces, Linus Torvald desarrolla el kernel justamente como parte de un trabajo de investigación en la Universidad de Helsinki, bien, y tomando como base, eso sí, el kernel de un sistema operativo un poquito más antiguo, que era el MRX, bien, entonces sobre esa base él trabaja el kernel y lo hace compatible para que pueda ejecutarse sobre microprocesadores Intel, ¿no? Ese punto es importante, porque el anterior, este Minix que él utiliza como modelo, por decirlo así, era un sistema operativo pero que corría en un tipo particular de computador, no corría en una PC, ¿no? Entonces el mérito de Linus Torvald es el de desarrollar este núcleo, este kernel, ¿no? Pero para una microcomputadora, que trabajaba con microprocesadores Intel. ¿Bien? Bien, entonces sabemos todos que realmente Linus Torvald, en vez de quedarse con el kernel, en vez de tratar de monetizarlo, lo que él hace es colgarlo, ¿no? Para que justamente lo cuelgue en un site, ¿no? Lo anuncia a través de un foro y busca gente que lo descargue, que lo pruebe, que lo trabaje, que lo compile y que le pueda ir agregando cosas, ¿no? Entonces ahí es donde justamente tenemos los inicios de lo que vendría a ser Linux como sistema operativo. ¿Bien? Sabemos de que existen muchas distribuciones Linux, ¿no? Sabemos que hay varias, no existe un único Linux, ¿bien? Entonces, ¿y eso por qué? Porque realmente a partir del kernel básico, ¿no? Existe la flexibilidad. Linux nos permite, ¿no? Nos proporciona la flexibilidad de poder utilizar ese kernel con distintos tipos de aplicaciones, con distintos tipos de entornos, y entonces ahí es donde justamente van surgiendo las distintas distribuciones. Podríamos decir de que existen hasta dos tipos de distribuciones importantes dentro del mundo Linux. Una que está basada en Debian y otra que está basada en Red Hat, ¿no? De repente en una primera etapa, ¿no? La distribución Red Hat fue muy importante porque permitió que Linux se hiciera conocido, ¿no? Particularmente en mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi primera experiencia de trabajo con Linux en el 2000 aproximadamente fue justamente con Red Hat, ¿no? Un Red Hat que era libre, era gratuito, ¿no? Luego sabemos de que Red Hat migra y desarrolla una distribución Linux orientada al mercado corporativo, y ahí es donde ya comienzan a cobrar, ¿no? Porque ya es un Linux orientado a empresa, ¿no? Y por supuesto que ahí entra también el tema del soporte,
¿no? Que proporciona Red Hat y que es muy importante para una empresa. Bien, ahora, por el lado Debian, ¿no? Debian siempre tuvo una legión de admiradores, ¿no? Siempre se hablaba como que era el Linux puro, pero que era bastante difícil de instalar, ¿no? O sea, el Linux, el Debian, al menos Debian en particular, tenía un procedimiento de instalación un poco complicado, ¿bien? Por lo tanto, para un usuario nuevo, para un usuario novato sin mucha experiencia, se le hacía bastante difícil realmente trabajar con Debian. La cosa cambia cuando aparece la distribución Ubuntu. Ubuntu es una distribución Linux muy popular actualmente, ¿no? Y se basa en Debian, ¿no? Pero con la ventaja de que ya proporciona una serie de herramientas que nos permiten trabajar, ¿no? De una manera mucho más amigable, ¿no? Inclusive hoy por hoy tenemos variantes de Ubuntu, ¿no? Basadas en escritorio, ¿no? Tenemos un Ubuntu Desktop, tenemos un Ubuntu servidor, e inclusive tenemos un Ubuntu hecho para microcontroladores, ¿no? De tipo Raspberry, por ejemplo, ¿no? En el caso del Ubuntu Mate, ¿no? O sea que hay múltiples variantes de Ubuntu. Se trabaja bastante con el Ubuntu Server hoy por hoy, ¿no? Podríamos decir que hasta cierto punto ha desplazado a la variante de Red Hat libre, que es el CentOS, ¿no? Entonces, más o menos eso por ahí. Bien, hoy por hoy, claro, también es muy importante que si uno va a trabajar en Linux, esté familiarizado con una distribución de tipo Red Hat y una distribución de tipo Debian. Inclusive, ¿no? Al margen de esto, al margen del Ubuntu mismo, en este curso de ciberseguridad se lleva, nosotros vamos a trabajar posteriormente con otras máquinas virtuales, ¿no? Hay una que es una Onion Linux, es una distribución Linux hecha justamente para lo que es captura y análisis de data, ¿no? Y este Onion Linux está basado en Debian, ¿no? También tenemos por ahí un Kali Linux que seguramente muchos han escuchado, ¿no? Que es el predecesor, bueno, es la versión siguiente, el paso siguiente de Backtrack, ¿no? Y Kali Linux es muy utilizado para ethical hacking, ¿bien? Y Kali Linux está basado en Debian también, ¿no? Entonces ahí vamos dándonos cuenta un poco la importancia que está teniendo o que tiene ya realmente actualmente las distribuciones basadas en Debian, ¿no? Tenemos Ubuntu, tenemos Kali, tenemos Onion Linux, ¿no? Entonces todas ellas son, ¿no? Distribuciones muy populares y que trabajan sobre esa base de Debian, ¿no? Ahora, y hay diferencias grandes, sustanciales entre ambas distribuciones. Mucho hay el tema de comandos, ¿no? A veces en Red Hat tenemos un tipo particular de comando que no es compatible en el caso de Debian, por ejemplo, pero se ha avanzado mucho en la parte de compatibilidad, ¿no? Tanto así que hoy por hoy, por ejemplo, la estructura de ficheros, el sistema de ficheros de Debian y de Red Hat es prácticamente la misma, ¿no? Se ha uniformizado tremendamente, ¿no? Y el proceso de instalación lo mismo también, ¿no? No es lo mismo instalar un Linux hoy día que instalarlo hace 20 años, ¿no? Donde había que compilar el kernel, había que hacer todo un procedimiento, había que tener las librerías de C, ¿no? Para poderlos levantar y todo ello, ¿no? Hoy por hoy eso es mucho más sencillo, ¿bien? Entonces, acá justo tenemos nuestro Linux que tiene, como ustedes ya saben, una mascota a un pingüino, que es Tux justamente, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque esto viene, como les decía, Linus Torvald él estudia en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ¿no? Y bueno, son zonas muy frías, ¿verdad? Bien, pasando a lo siguiente. A ver un poquito más, hablando un poquito más sobre Linux y por qué razón la importancia de Linux en ciberseguridad. Un punto importante, ¿no? que tiene Linux en relación, por ejemplo, a una plataforma Windows, es de que Linux, al ser una distribución o al ser un sistema operativo de código abierto, ¿no? Permite que se le puedan hacer modificaciones, cambios, entonces es muy permeable, es muy flexible en lo que se refiere instalación de paquetes u orientación del sistema operativo. Por esa razón que también tenemos tantos sabores, por decirlo así, que ese es el otro término que se utiliza para Linux también, ¿no? Inclusive ustedes mismos saben, ¿no? Que en los smartphones nosotros tenemos Android, y Android no es otra cosa que una variante de Linux desarrollada por Google, ¿no? Entonces, por, por esa razón Linux presente, ¿no? Presente en servidores, presente en smartphones. El única área donde no ha entrado con fuerza, ¿no? Es justamente en los escritorios de computador, ¿verdad? Donde ahí sí Windows está bien, bien, bien asentado. Bien, y realmente ahí sí se ve un poco difícil que Linux vaya a quitarle cuota de mercado a Windows a nivel de los escritorios. Bien, bueno, entonces
Eso más o menos en relación a lo que es el tema de Linux. No hay que olvidarse también que Linux, cuando uno lo trabaja a nivel de línea de comandos, ¿no? Nos permite tener un gran control, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, tenemos una gran diferencia entre lo que es Linux y Windows, ¿no? Windows está netamente orientado a un escritorio, entonces nosotros podemos hacer tareas que únicamente estén disponibles a través del menú que nos proporciona Windows, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos tener una mayor flexibilidad? Entonces ahí estamos un poco limitados. Inicialmente Windows, por ejemplo, fue bastante reacio a proporcionar tareas así complejas a nivel de línea de comando. Vemos que ahora eso ha cambiado, ¿no? Vemos que ahora, por ejemplo, y lo vimos en la sesión previa, se trabaja con una plataforma que es el PowerShell, ¿no? Y el PowerShell es línea de comando, ¿no? Orientado netamente a servidores, y también lo tenemos en Windows 10, ¿no? Y el PowerShell en esencia, ¿qué cosa es lo que nos ofrece? Nos ofrece una mayor flexibilidad, la capacidad de poder ejecutar scripts directamente, ¿no? En nuestros equipos, y de esa forma poder automatizar procesos, poder automatizar, ¿no? Líneas de comandos que de repente uno debería ingresar uno tras otro. Bueno, tranquilamente uno lo puede hacer en un script y ejecutarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces el tema de automatización pasa mucho también por la parte de programación de tareas a través de scripts. ¿Bien? Bien, entonces eso por un lado. No hay que olvidarse que en el caso de Linux, por ejemplo, nosotros tenemos un usuario que, si bien acá está traducido como usuario raíz, pero es el popular usuario root, ¿no? O también conocido como el superusuario, ¿no? El usuario root o usuario raíz es el usuario que tiene plenos poderes sobre la instalación de Linux con la cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Siempre ahora se recomienda no iniciar sesión con el usuario root, sino que utilizar un usuario alterno, y generalmente en el proceso de instalación de Linux, ¿no? Se nos da la opción de crear un usuario alterno, que es el usuario con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces se trabaja con un usuario de menores privilegios, y cuando se necesite ejecutar alguna tarea, ¿no? Un poco básica, entonces uno puede elevar privilegios a través de comandos de tipo sudo, por ejemplo, ¿no? Que nos permiten ejecutar comandos como si se tratara del usuario raíz, ¿eh?